Les saludo a Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. En la mañana de hoy, 1 de mayo de 2014, hemos tenido comunicación con presos políticos de nuestra organización. Hablamos con Juan Carlos Vázquez Osoria, se encuentra en la prisión Cubasí, en la provincia Holguín. Y también conversamos con Alexis Guerrero Cruz, de Puerto Padre, Las Tunas. Está en la prisión provincial de Las Tunas. Juan Carlos lleva más de un año en prisión y su sanción extingue en diciembre, 11 de diciembre del año en curso. Alexis Guerrero Cruz fue encarcelado hace solo días, recientemente fue encarcelado por negarse a pagar una arbitraria multa de 30 pesos. Como él dijo desde un inicio, él enfrentaría la prisión porque él no podía someterse a pagar una multa arbitraria. Es decir, él, como luchador no violento, es consciente de que las medidas arbitrarias y las leyes injustas se desobedecen conscientemente, valga la redundancia, y uno, el luchador no violento, debe de estar dispuesto a ir a prisión, de ser necesario, antes que obedecer una decisión injusta, una orden, una ley arbitraria. La UNPACU tiene aún una treintena de activistas en prisión por motivos políticos. Recientemente me comentaba alguien del occidente del país que ellos no hacían activismo al estilo el que se hace en Santiago de Cuba, porque eso producía muchos presos, producía demasiados presos. Imagínense ustedes cómo democratizaríamos a la nación si estamos pensando en que la prisión es obstáculo. La UNPACU desde sus inicios tiene entre sus variados fines que desembocan en un fin principal: la libertad, la democratización, el respeto a los derechos humanos, el bienestar, la prosperidad de la nación. Entre esos muchos fines está uno de los principales: quitarle el miedo a la población, quitarle el miedo al ciudadano cubano que nació, creció bajo el terror comunista, bajo el terror castro-comunista. Y para quitarle el temor a la población hay que dar el ejemplo, hay que estar dispuestos a ir a prisión defendiendo esta justa y noble causa, y en prisión continuar dando la batalla. La mayoría de nuestros presos en la prisión han mantenido la firmeza con que comenzaron a luchar en nuestra fila, han mantenido el valor y la entereza, el ánimo en alto, y han continuado luchando desde esos antros de terror y maldad que son las prisiones del régimen castrista. Lo que más ha atentado contra la firmeza y el valor de nuestros presos no es el desánimo propio, sino la falta de solidaridad de muchos dentro de Cuba, que piensan más en sus cuestiones personales, que piensan más en convencer al Departamento de Refugiados de la Asociación de Intereses de los Estados Unidos o a cualquier otra sede diplomática de que son perseguidos y hostigados, que no es mentira, es verdad. El régimen persigue y hostiga a todo el que tiene el valor de oponérsele abiertamente, pero se concentran más en sus situaciones personales, por mínimas que sean, en comparación con la de estos valientes que están en prisión. Y también la insolidaridad de muchos en el exterior, que creen que la lucha principalmente consiste en, y es importante esto, es necesario esto, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es la lucha acá dentro, en la vanguardia, en primera línea, en primera fila,
es la atención, la preocupación por los presos políticos, por sus familiares, por los que están siendo víctimas de los horrores diarios a que les someten los esbirros del régimen castrista en las prisiones de la isla. Ahí está nuestro principal deber, ahí está la cuestión de primer orden. Muchos en el exterior que piensan más en que la lucha, o creen que la lucha sobre todo consiste en viajes por otras naciones, por otras latitudes, para hablar de lo que se está haciendo en Cuba. Y repito, eso es muy fundamental. Pero usted no puede estar gastando cientos de dólares en viaje a Lituania o a Hong Kong, en viaje al Polo Norte o al Polo Sur, para hablarle a muchas personas que muchas veces escuchan durante un rato y al poco rato se olvidan de lo que está pasando en Cuba, si primero no se preocupa por lo que están protagonizando la lucha en condiciones muy desiguales, por lo que se acuestan sin comer, por lo que están en prisión y no saben si sus hijos tomaron o no tomaron leche. Ahí está la primera preocupación. Las otras son muy necesarias, pero si no se olvida la primera, usted no puede estar tratando de curar la fiebre o de hablar en foros internacionales sobre la fiebre que padece su vecino si usted primero no busca analizar o no sabe cuál es la causa de la fiebre y no busca los medicamentos y le suministra los medicamentos y los cuidados necesarios al que la padece para que se cure. De nada vale que usted hable de la fiebre del vecino en un foro en Ginebra si no se preocupa por calmar o curar la enfermedad del que la padece. Por suerte, no todos actúan de esa manera poco solidaria o solidaria a media. Los hay que se preocupan muchísimo por curar la enfermedad, en este caso por atender, por preocuparse, por darle la mano al preso y al familiar que sufren en condiciones indescriptibles. Esa treintena de presos nuestros vienen dando un testimonio de coraje, de valor, de negación, de firmeza tremendo, y es lo que anima, es lo que hace que otros decidan moverse a luchar también por la libertad y por los derechos que hace más de medio siglo nos vienen siendo pisoteados. Por eso, el énfasis que ponemos en la Unión Patriótica de Cuba, en la atención espiritual y en la atención material al preso político, al prisionero de conciencia y al familiar. Aquí con nosotros, este encuentro, este momento no fue preparado para hablar de este tema. Estamos hablando de este tema ahora porque todos los días recibimos muchísimas llamadas de prisión y resulta que en estos momentos se encuentra con nosotros Siley Ávila León de Majibacoa, La Tuna, también Eider Infante de La Tuna, de la ciudad de La Tuna, y tenemos a otros acá como Iriades Hernández Aguilera, Maylin Isaac Sánchez y Héctor Ramón Forés Sánchez, que son de las personas que atienden o se preocupan y se solidarizan muy a menudo con nuestros presos. Nuestros presos, repito, sobreviven en condiciones muy difíciles, son hostigados, son torturados tanto física como psicológicamente, los someten a situaciones de hambre, a situaciones, es decir, en lugares donde la vida se torna muy compleja, pésima higiene, hacinamiento, tensiones constantemente, reclusos violentos en su entorno, adictos a las drogas, a los psicofármacos, violencia en terreo, violencia de los carceleros. Toda esta situación somete a nuestros presos a un estrés total y encima de eso el estrés que le produce muchas veces saber que su esposa y sus niños pueden acostarse sin comer o que no sienten la llamada solidaria de un hermano, ya sea en Santiago, en La Tuna, en Matanza o en La Habana o en otra parte o en el exilio o en otra parte del planeta. Esos detalles son de vital importancia, que el preso y el familiar sepa que se preocupan por ellos. Los presos de la causa del 2003, de la Primavera Negra del 2003, del Grupo de los 75, gozamos con una solidaridad muy amplia, muy grande, y eso lo agradecemos, pero estamos sintiendo que hoy no es igual con muchos de nuestros presos porque algunos o la mayoría son personas que apenas llevan 2 o 3 años en la oposición, pocos conocidos, jóvenes
jóvenes de 16, 17, 18 años han caído en prisión y eso conspira contra ellos, el hecho de que no sean intelectuales, el hecho de que no sean muy conocidos, que no hayan tenido mucha presencia en medios de prensa. Eso hace como que muchos se olvidan, lo que se oye, lo que te llega, lo que te suena, te preocupa, lo que no oyes, de lo que no se te habla, de lo que no te llega, pues por muy solidario que sea, puede ser que lo pase por alto. Y por eso, de vez en cuando, en medio de nuestros muchísimos deberes, en medio de nuestras muchísimas complicaciones, tocamos estos temas. Debíamos tocarlos más a menudo. La situación de los presos políticos debía ser cuestión de vida o muerte, cuestión de honor de todos los demócratas de Cuba y de todos los demócratas solidarios con la causa a favor de la democracia y la libertad del pueblo cubano. Estamos hablándole sobre los presos hoy 1 de mayo y precisamente todavía tenemos varias decenas de activistas detenidos, incluyendo a nuestro destacado coordinador Ovidio Martín Castellano, también Vladimir Martín Castellano, secretario de la célula Wilman Millar Mendoza. Tenemos a otros activistas, Dunieski Domínguez en Palma, Rolizán Rodríguez, otros activistas, Yasmani Díaz en Palmarito de Cauto. Tenemos detenidos también en otras provincias, Holguín, La Tuna, Bayamo. Tenemos a Juan Salgado Jurado de Manzanillo, hace 4 días detenido cuando venía hacia Santiago de Cuba. Tenemos a Roberto González Feria, coordinador en San Luis, Santiago, acá en la provincia, detenido en San Luis. Tenemos detenido en Dos Caminos, en Chile. Tuvimos en las últimas 72 horas más de 40 activistas y sobre todo dirigentes de la Unión Patriótica de Cuba, cubanos humildes, personas jóvenes en su mayoría, que vienen dando lo mejor de sí a favor de la libertad y la democracia de nuestra nación. Luchamos diariamente por la libertad y la democracia, pero luchamos diariamente también por apoyar debidamente a nuestros presos políticos y a sus familiares. Siley nos va a hablar un poco de lo que ha sabido ella de los presos, por lo que ella se ha estado preocupando. Una persona muy preocupada, no ha estado en prisión, pero sabe lo que es estar en prisión. Si ha estado detenida, ha sido víctima de asalto, de ataque violento por parte de la policía política, y como persona de buen corazón es muy solidaria. Luego Forés, luego Iriade y otros hermanos acá nos hablarán un poco sobre la situación de nuestros presos. Generalmente hablamos con Jorge Cervantes García, estamos al tanto de su situación, de los presos que tenemos acá en Santiago, los hermanos Vargas Martín, 3 hermanos, hijos de una misma madre y un mismo padre, prisioneros de conciencia, arbitrariamente encarcelados, víctimas de malos tratos constantemente. Otros presos acá en Santiago de Cuba, víctimas de violencia policial, de acoso, de hostigamiento constante, y mantienen su firmeza, mantienen su dignidad, mantienen su honor, su decoro, y esos nos animan a seguir luchando. Si ellos en condiciones tan difíciles mantienen en alto la bandera de esta necesaria causa, nosotros no debemos bajarla, no debemos descuidarla, debemos mantenerla en alto también. Y otros muchos cubanos que durante los últimos 55 años han dado un ejemplo de patriotismo, de coraje y de abnegación suprema en las ergástulas, en las mazmorras de los hermanos Castro. Siley, cuéntanos un poco sobre qué has sabido de los presos y familiares que has visitado, que te has interesado en ellos. Bueno, estuve el viernes en casa de Ángel Junior, el preso político de Bayamo. Hablé con su mamá, me dijo que estaba en una situación, que estaba enferma, que estaba un poco mal ella, pero que había sabido de él que se mantenía normal con su condición de opositor contestatario. Estuve también en casa con la abuela de Ángel de Otero. Estuve conversando con ella, me dijo también que lo visitaba todo con frecuencia, ella con sus achaques y sus necesidades, pero le entregué una ayuda que José Daniel le mandó conmigo y estuvimos conversando y le dije que cualquier cosa, cualquier problema,
que no escatimara en llamarme o llamar a José Daniel, que sé que es muy preocupado por los presos. Pueden revisar mi teléfono, la poca carga que le puedo poner, en comunicación con los presos, Juan Carlos Osoria Vázquez, con su familia directamente, con su esposa, hermana, hijo. Siempre, cada vez que puedo ayudarlo, le compro algo de la canasta básica. A Jorge Cervantes, lo he visitado también, debido que le agradezco mucho a Yolanda Huerga con sus envíos, que he podido ayudar a esos familiares también. Estuve en casa de su mamá, está bastante bien, que tuvo un accidente no hace mucho, pero ya está bastante mejor. Compartí con su hermana, le dejé una ayuda también a Johnson Utra de Manatí, que tiene una situación difícil también. Estuve en casa de Alexis, estuvimos, toda esa visita la he hecho acompañada de Eider Infante y Norbis Infante también, de Las Tunas. Nunca he visitado solo, para que haya constancia y ellos se relacionen, y si un día falto yo, ellos puedan continuar con esa preocupación y esa lucha que tenemos por los presos políticos. Quiero que el mundo sepa que los sacrificios, verdad, que son grandes para poder ayudar a las personas que a veces no tenemos ni para nosotros mismos, pero que siempre estamos dispuestos a luchar por la democracia en Cuba, y le agradecemos mucho a los hermanos del exterior su ayuda también, como a Yolanda Huerga principalmente. Eider, cuéntanos un poco este recorrido que ustedes hacen en medio de muchísimo acoso, incluso detenciones a veces sufren cuando intentan visitar a los familiares de nuestros presos y a otros activistas en la región. Sí, estos recorridos a veces lo hemos hecho hasta bajo las inclemencias del tiempo. El día que fuimos a Casa Ley lo hicimos bajo de aguacero, pero fuimos allí con el deseo sincero de apoyar a su familia, ya que al principio todo había sido algo verdaderamente frustrante para ellos, puesto que cuando a Ley se le celebraron el juicio, lo desaparecen y no se sabía dónde estaba. A Ley y la familia corría para el típico y no aparecía ni por Puerto Padre ni por ningún lado. Hasta que así, bueno, lo logramos encontrarlo en la tercera unidad de la PNR, un hombre sancionado ya, donde debía de estar en el típico allí en la prisión provincial de Las Tunas. Pero bueno, le dimos nuestro apoyo también, como si la hermana Siley, allí le llevamos unas contribuciones para que realmente vieran que no están olvidados, y no están olvidados por parte de la oposición, y con el caso tuyo, la preocupación tuya, y también agradecerle a otros hermanos de allá afuera que se preocupan también por esta situación de estos hermanos. También allí visitamos la casa de la familia del hermano Cervantes, que está también allá en la prisión del típico, allí en Las Tunas, y también le llevamos un presente allí, para unas habas, para ayudarlo también. Realmente pueden estar seguros de que pueden contar con los hermanos, que no van a quedar abandonados ni olvidados, que todo lo que podamos hacer por ellos lo vamos a hacer. Y también así le pedimos al mundo que de esta manera también se solidarice también con nuestros presos, que son presos de conciencia, son presos que están enfrentando al régimen y están allí por esa causa, que es una de las causas más nobles, por la que cualquiera podría también estar allí y enfrentarlo y hacerlo como ellos, con dignidad y decoro, como lo han hecho hasta ahora. Iriade Hernández Aguilera, sobre la situación de Héctor Velázquez, ¿no? Héctor Velázquez Gómez en este momento se encuentra en la prisión de Malverde, que debería de haber salido el día 10 de abril por manipulación de la policía política. El mismo fue, según ellos, debe de salir ahora en el mes de julio, y nos hemos mantenido al tanto con los familiares y ayudado con los trámites para que estos reclamen a los órganos pertinentes, que de hecho no le han dado respuesta positiva alguna. También nos hemos mantenido dando la ayuda mensual para que así puedan contribuir con la java que se le lleva al preso a la prisión. También nos hemos mantenido con sus familiares, como con su madre, su suegra
y una niña que tiene, que le hemos brindado ayuda en lo que es posible. También hemos visitado a los mellizos Bianco y Dianco Martín Calderín, que se encuentran recluidos hace 1 año y 5 meses en la prisión de Malverde, sin ni siquiera hacerle juicio. Nos hemos mantenido en contacto con su familiar y le hemos hecho visita a ellos también a la prisión. Bueno, nosotros hemos estado visitando y preocupándonos en la situación del preso Elicio Castillo, el cual cumple una sanción de 2 años en la cárcel provincial de Holguín. Su estado moral y anímico se mantiene a la altura de un miembro de la Unión Patriótica de Cuba. No obstante eso, se le ha hecho llegar la ayuda que con mucho trabajo, y digo así, con mucho trabajo, porque se de los desvelos de José Daniel para lograr poder garantizar que a nuestro preso político le llegue la ayuda que le permita sobrevivir y aliviar la situación familiar que tiene cada uno de ellos. Creo que dentro de aquí a 3 meses, en agosto, se espera que él salga manteniendo una actitud digna a la altura de un preso político cubano. Quiero aprovechar la oportunidad y transmitir en nombre de la familia de Bajo, de Elicio Castillo, su agradecimiento a la organización, en especial a José Daniel, por garantizar que lleguen esos recursos y pueda dársele una atención a eso. Personalmente, yo que me honro y me satisface trabajar en la sede provincial de la Unión Patriótica de Cuba, con un grupo formidable de jóvenes, verdaderos patriotas. Quiero transmitir el agradecimiento de la familia Castillo por la atención que le han dado.